¿Quién fue Sophie Germain, la extraordinaria matemática que se tuvo que hacer pasar por hombre? Marie-Sophie Germain nació el día 1 de abril de 1776, en la calle de Saint-Denis de París. Fue la segunda hija del matrimonio entre Marie-Madeleine Grugelin y Ambroise François Germain, un burgués comerciante, culto y liberal que participó activamente en la Revolución Francesa y fue elegido diputado de los Tiers-Etat en la Asamblea Constituyente de 1789, lo que permitió a Sophie desde muy temprana edad escuchar en su propia casa profundas conversaciones y debates sobre filosofía y política, con personas muy relevantes de la época. Cuando Thor comete un error, ¿se sentirá torpe? Cuando estalla la revolución, Sophie está un tiempo confinada en su casa para protegerse de la vorágine de aquellos días. Se dedica entonces a devorar literalmente la biblioteca de su padre, y queda fascinada por la historia de las matemáticas de Jean-Baptiste Montuncla. En particular, le impresionó la leyenda de la muerte de Arquímedes por los soldados romanos, mientras estaba absorto en un problema de geometría. ¡Gloria al Imperio Romano! Sí, ¿me esperás 5 minutos? Sophie decide entonces que debe dedicar todos sus esfuerzos a las matemáticas, llegando a aprender latín y griego para poder leer las obras de Isaac Newton y Leonhard Euler. Sus padres, ante tal entusiasmo, deciden prohibirle encender una estufa para calentar su cuarto o que usara ropas de abrigo para evitar que siguiera leyendo. Un segundo. Esto no tiene sentido. Contextualicemos. Estamos hablando de 1789. Sucede la Revolución Francesa, instaurando los grandes valores de libertad, igualdad, fraternidad en... ¡Ey! Sí, pero solo para los hombres blancos. Olympe de Gouges la decapitan en la guillotina por proponer que esos mismos derechos sean para las mujeres. En las colonias francesas no disuelven la esclavitud. ¡No! Eran alto marchirulo esos franceses, ¿eh? Es más complejo, pero ponele. Entonces de noche, mientras su familia dormía, se envolvía en mantas y estudiaba con la luz de una vela que previamente había ocultado. ¿Qué haces, Sofía? ¿Eso es mecánica clásica? Una semana sin estufa. F. Finalmente, su tenacidad venció la resistencia de sus padres que, aunque no comprendían su dedicación a las matemáticas, terminaron por dejarla libre para estudiar. A sus 18 años, en 1794, abrió sus puertas la Escuela Politécnica de París, y aunque no admitían mujeres, cosa que no harían hasta 200 años más tarde, en 1972, sí se podían seguir los cursos por las notas de clase, y así Sophie se inscribió con un nombre falso de hombre, Antoine Auguste Leblanc, un antiguo alumno de esa escuela. Los alumnos también podían enviar observaciones a sus profesores, y así Joseph Louis Lagrange no tardó en recibir los comentarios de Monseigneur Leblanc. Al darse cuenta de su valía, le instó a reunirse, y al saber su verdadera identidad, le felicitó personalmente y le predijo éxito como analista, animándola de esta forma a seguir estudiando. Estudiar en casa. Sophie Germain. Yo. En 1801 aparece el libro de Gauss Disquisietome Arithmeticae. Sophie, impresionada por estas obras, se dedicó al estudio de la teoría de los números. Entre 1804 y 1809 escribió a Gauss una decena de cartas mostrándole sus investigaciones. Temerosa del ridículo que aquella época suponía una mujer erudita, las cartas estaban firmadas con el seudónimo de Leblanc. Pero esta correspondencia era irregular. Gauss contestaba con retraso, y en muchos casos no lo hacía. El eje de la correspondencia con Gauss era su interés por el teorema de Fermat. Demostrar el último teorema de Fermat. Si n es un número entero mayor o igual que 3, entonces no existen números enteros positivos, x, y y z, tales que se cumpla la igualdad. X a la n más y a la n es igual a z a la n. Era uno de los retos más famosos de la matemática que aún no tenía solución. No había un solo gran matemático que no haya trabajado en este en algún momento de su vida. Sophie, aunque no pudiera resolverlo con su teorema de Germain, sí hizo el mayor avance para resolver la conjetura en esa época. El teorema no sería demostrado hasta 1995 por Andrew Wiles, ayudado por el matemático Richard Taylor. Volviendo con el teorema de Germain, a partir de entonces la demostración se dividió en dos casos. El primero consistía en probarlo cuando ninguno de los números x, y, z es divisible por n, y el segundo cuando uno solo de los tres números es divisible por n. El teorema de Germain demuestra que si n es un número primo tal que 2n más 1 es primo, entonces el primer caso del teorema de Fermat es verdadero. Por ejemplo, tomemos n igual a 5. 5 por 2 es 10, más 1, 11. 11 es primo, así que el teorema de Fermat es válido. Te invito a que agarres cualquier x, y, z y veas que nunca x a la 5 más y a la 5 va a ser igual a z a la 5, para cualquier x, y, z perteneciente a los naturales. De esta manera, Sophie simplifica el problema a la mitad. En 1807, con motivo de la conquista de Prusia por Napoleón en la campaña de Jena, Sophie temió por la vida de Gauss y se puso en contacto con un militar amigo de su familia, el general Pernetti, para pedirle que velara por su seguridad.
El militar le comunicó que había contactado con Gauss y que éste agradecía su mediación, pero que afirmaba no conocer a Sophie Germain. En la siguiente carta que le escribió tuvo que revelarle la verdad. Ella era M. Leblanc. Gauss ante esta revelación contesta con la siguiente carta. Pero ¿cómo describir mi admiración y asombro al ver que mi estimado corresponsal, señor Leblanc, se metamorfosea? Cuando una persona del sexo que según nuestras costumbres y prejuicios debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios, y sin embargo tiene éxito al sortear los obstáculos y penetrar en las zonas más oscuras de ellos, entonces, sin duda, esa persona debe mantener el valor más noble, el talento más extraordinario y un genio superior. Ay, este Gauss. Más bueno. En 1809, Sophie participa en un concurso propuesto en la Academia de las Ciencias de París, que concedía el Prix Extraordinaire a quien resolviera un problema propuesto sobre el efecto de las vibraciones de una superficie elástica y permitiera comparar los resultados teóricos con los experimentos. Descubrir las ecuaciones diferenciales de las superficies vibrantes parecía demasiado difícil a los ojos de la mayoría de los matemáticos. Sophie fue la única concursante. Tuvo que presentar hasta 3 manuscritos para que se le concediera el premio, aunque con ciertas reservas. Las 2 primeras entregas estuvieron inconclusas, hasta que la tercera fue la premiada, bajo la supervisión del análisis matemático por parte de Lagrange. El postulado principal de este trabajo fue: en un punto de la superficie la fuerza de elasticidad es proporcional a la suma de las curvaturas principales de la superficie en dicho punto. Y para los entendidos, Sophie llega a usar en sus ecuaciones derivadas parciales de hasta sexto orden. Yo estoy en segundo año de la carrera, no sé ustedes, pero para mí, eso es una banda. Pero volvamos a lo importante. La Academia de las Ciencias de París se lo hace difícil por su condición de mujer. Ahora bien, su tercera entrega es tan sobresaliente que no les queda de otra que concederle el premio. ¿Pero sabe qué hizo ella? No lo retiró. Ahí tenés ahora. Que se queden con la gana, le dijo la Sophie. Los años continuaron. Y lamentablemente en 1829 es diagnosticada con cáncer de mama. Así y todo, siguió trabajando e investigando, sobreponiéndose al dolor hasta su fallecimiento el 27 de junio de 1831 en su casa de París. Gauss intentó que la Universidad de Gotinga le otorgara el título de doctor en honor y causa, pero a pesar de su gran influencia en esta universidad, su propuesta no tuvo éxito. Sophie, víctima de su sexo, y debido a su restringido acceso a la ciencia, no tuvo la oportunidad ni de acceder a una educación más formal en matemáticas. Se le criticó en su momento alguna falta de rigor en sus planteamientos matemáticos. Tampoco tuvo la oportunidad de publicar sus resultados a tiempo, antes de que muchos otros lo hicieran, utilizando en varios casos sus ideas. Poisson, con el que tuvo varias consultas sobre elasticidad, publicó su propio trabajo sin agradecerle sus consejos. Y no solo destacó en las matemáticas, también contribuyó con obras filosóficas que fueron bien acogidas por filósofos como Auguste Comte. Sin embargo, todos sus tratados no fueron siempre aceptados, debido al mismo problema de raíz, su naturaleza de ser mujer. Por suerte, hoy en día no padecemos eso en nuestras universidades. ¿No?